Gloria a Dios. Gloria al Señor. Buscamos en Lucas capítulo 7, versículo 41. Lucas 7, 41. Dice, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Señor, te damos gracias, damos honor y gloria a tu santo nombre. Te pedimos que tú nos ministres tu palabra, tu luz y verdad, Señor, nos sea impartida, que nos alumbres los ojos de nuestro entendimiento. Necesitamos tus palabras de vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús dijo, dos hombres tenían una deuda con un prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro le debía 50. Ninguno de los dos tenía dinero y no podían pagar la deuda. Así que, como no podían pagar, les perdonó la deuda. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón respondió, me imagino que al que más le perdonó. Él le dijo, tienes razón. Bien, aquí encontramos esta cortísima enseñanza del Señor Jesús en casa de Simón el fariseo. Este Simón fariseo, dice la palabra, que invitó a Jesús a comer y el Señor fue. Ahí acontece pues un caso muy interesante de controversia, una muy común controversia y tensión que se presentaba entre los fariseos y Jesús. Este señor Simón, pues de alguna forma se muestra interesado en el ministerio del Señor Jesús y en su enseñanza, ¿sí? Algunos comentan que ese interés se debía a la posibilidad de que fuera el padre de el apóstol Judas, ¿sí? Que se encuentra aquí, no el Iscariote, sino el otro. Esto tiene una cierta probabilidad por algunos otros escritos que pueden de alguna manera orientar en ese sentido en el contexto familiar de algunos de los apóstoles del Señor, entre ellos pues Judas, ¿sí? Pero no es algo probado y tampoco es algo que debamos tomar como una verdad que, digamos, sea fundamento de una doctrina. Es una posibilidad. Entonces, si ese fuera el caso, está la posibilidad de que este hombre se interesara en qué camino era que estaba metido su hijo y qué clase de líder estaba siguiendo. En ese sentido, entonces, llamaría a Jesús y lo invitaría para pues estar un poquito más, digamos, cercano o empapado de qué clase de movimiento era ese que representaba el Señor Jesús. Ahora, tengo que hacer esta precisión. Es posible que me haya equivocado en decir que es de Judas o de otro apóstol. Sabemos pues que no era papá de Pedro, tampoco era ni de Juan ni de Santiago, porque eran hijos de Zebedeo. Entonces quedan un poquito, unos cuantos discípulos del Señor que entran dentro de estas posibilidades. Son detalles que realmente pues podrían no ser tan relevantes, entonces es por eso que de pronto no le di al clavo en ese, pero es posible que sí también, ¿no? Es más probable que sí, de hecho, le haya dado al clavo en ese sentido. El caso es que sea que se trate de Judas o de algún otro de los discípulos del Señor, no cabe duda de que esa pudo ser la razón del interés de este fariseo en Jesús. Algunos otros comentan con un grado menor de probabilidad de que pudiera haber sido como una especie de enviado de los fariseos para indagar sobre este
movimiento que Jesús representaba en sí mismo. ¿Quién era él? Sí, si se trataba de un profeta, como lo fue Juan el Bautista, o quizá alguno de los profetas antiguos, Malaquías para atrás, o si, pues, que era precisamente de lo que se trataba. El último caso es menos probable, pero pues hay que mencionarlo. Lo importante es que había interés de parte de él. Y otro, que también es una posibilidad, tal vez un poquito menor, es que hubiera interés en él, como lo hubo en Nicodemo, ¿no? Porque también Nicodemo era un fariseo, ¿sí? Era una persona que estaba dentro de ese claustro religioso de aquel tiempo. El interés que tenía este hombre, pues por supuesto era prejuiciado. Lo vemos en algunos de los apartes de este tramo de la Escritura, que se encuentra desde el versículo 36 hasta el versículo 50, ¿sí? Del capítulo 7 de Lucas. ¿Y por qué sabemos que era prejuiciado? Porque a pesar de que Simón es quien invita a Jesús, lo cual a nuestros ojos parece un acto de honra, realmente no fue en realidad así. Es decir, lo invita sí, pero lo que uno percibe en el texto es un altísimo desprecio por Jesús, en una condición en la que el Simón fariseo se muestra como diciendo, está bien, te invito, pero soy yo quien estoy haciéndote la atención, pero soy yo que estoy en una posición superior a ti. ¿Sí? Eso se percibe y usted de pronto se inquietará del por qué. Bueno, hay aspectos interesantes en el relato. Uno de ellos, por ejemplo, es que Simón el fariseo, no lavó los pies del Señor, ¿sí? Y ese era un gesto meramente de cortesía de aquel tiempo, ¿sí? Y de hospitalidad. O sea, no era una cosa tan extraña como lo es a nuestros ojos, ¿verdad? Es decir, nosotros si atendemos a alguien, pues dependerá del grado de importancia que esa persona tenga, el despliegue que haremos de atenciones, ¿sí? Lo que compraremos, lo que pondremos en la mesa, es decir, qué tan cómodo queremos que se sienta, tan feliz, tan agradado, ¿sí? Pero pues el lavar los pies no hace parte ni de nuestra cultura ni de nuestras prácticas, ¿sí? Pero en tiempos del Señor Jesús, el tema de lavar los pies era un tema muy normal de la hospitalidad y la cortesía. No hacerlo ya era un mensaje, ¿estamos de acuerdo? Pues Simón el fariseo no lo hizo, ¿sí? Y Jesús, en su mansedumbre típica de él, característica, se sienta a la mesa humildemente, ¿sí? Pero ojo, ¿quién se está sentando a la mesa? Pues obvio sabemos hoy, y por lo mismo que el Señor Jesús enseñó, que era Dios mismo prácticamente, ¿sí? Era una condición espiritual que superaba a los más prominentes de la historia de Israel, porque Simón el fariseo pues no le daba ni a los talones a David, no le daba ni a los talones a Abraham, no le daba ni a los talones a Salomón, y sin embargo se creía demasiado, y eso les pasaba mucho. En cierto aspecto, los pergaminos de la institucionalidad lo llevaban a ese punto. Y por otro lado también la propia vanidad de la gente, que puede uno ser propenso a tener, vanidosos. La gente, el ser humano es vanidoso, y se envanece. Mire, esas dos palabras son muy interesantes porque obvio son pares, o sea, son palabras que tienen que ver con lo mismo. Es vanidoso, se envanece. Podemos decir que obvio es primero que se envanece, es decir, que es como si se tratara de un proceso en el que la mente del ser humano se llena de vanidad acerca de sí mismo. Por ejemplo, puede pensar más de sí mismo de lo que corresponde, ¿sí? Tener un concepto más alto de sí mismo del que debe tener. Esa es una forma en la que opera esa vanidad que menciono, ¿sí? Y no se queda allí, un más alto concepto de la institución del que debe tener. Por ejemplo, del claustro de los fariseos,
Sí. Un más alto concepto que debe de tener de las figuras de aquel tiempo, llamemos Nicodemo u otros, y menosprecia a algunos otros. Esto es algo tan fácil de que ocurra en nosotros que usted se puede dar cuenta cuán envanecido está en cuanto desprecia a alguien que puede estar en inferioridad de poder frente a usted. ¿Sí? De poder, no de condición humana, es decir, sino de poder. Hay gente, por ejemplo, que tiene menos plata y sabe más que otros. No siempre el dinero sigue a quien sabe, ¿sí? Menos en este mundo que es altamente vanidoso y corrupto y aparente, digámoslo así, ¿sí? Eso no significa que el que esté desprovisto no tengamos que analizar su caso. A veces el desprovisto está así, sí, por muchos errores, desatinos, malas administraciones, malas gestiones, sí, pero no siempre ocurre de la misma manera en todos los casos, pues hay casos de gente que es más que nosotros y mejor que nosotros, pero por alguna razón está debajo. ¿Sí? Y eso se lo dijo Dios a Saúl a través del profeta Samuel, que cuando Saúl estaba en el ejercicio de su ministerio gubernamental de regente, digamos, él obviamente en parte, pues con algún grado de razón se envaneció. Y Dios le dijo, yo voy a levantar uno que es mejor que tú. Hay una palabra por ahí en el Antiguo Testamento que menciona eso, es mejor que tú, ese que voy a levantar es mejor que tú. Eso de que hayan mejores y peores a veces no se muestra de forma tan coherente con la condición de poder que hay en las personas. A veces puede haber, obvio, esto que digo es bastante escaso, no lo tomen como una cosa que se pueda inferir de todos los casos. A veces vemos que el empleado es mejor que el jefe, a veces. A veces vemos que la empleada doméstica es mejor que el jefe en su comportamiento, ¿sí? A veces. Ahora, habrá que ver, ¿qué lo determinará? Que ver cuando ese empleado tenga el mismo grado de poder. ¿Qué pasa? Ahí se vería, ¿estamos de acuerdo? Porque el poder es lo que hace a veces que la gente digamos, caiga hacia ciertos comportamientos, pues, indecentes, digámoslo así, incorrectos. Hay que ver, pues había un preso en la cárcel que era mejor que el copero y el panadero de Faraón. ¿Quién era? José, era muchísimo mejor. Había un preso en la cárcel que vivía en las típicas condiciones de las cárceles que nunca han sido dignas, pero por supuesto que en ese tiempo eran mucho peores, ¿sí? Que era mejor que los otros 11 que estaban libres. ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo funciona? Había otro fugitivo, sucio, cansado, que se metía y reposaba en cuevas, en la cueva de Engadi y en la cueva de Adulam estuvo, que era mejor que el rey. ¿Quién era? David, con diferencia mejor. ¿Estamos de acuerdo? Y para cerrar la idea, había uno que era un maestro no certificado por la institución del tiempo, pobre, itinerante, que era mucho mejor que Simón el fariseo. ¿Quién era? Jesús, sí. Jesús tenía la autoridad, tenía los milagros, tenía las señales, tenía la palabra, tenía el conocimiento, tenía la interpretación, tenía la correcta exégesis de la Torá, tenía todo mejor que Simón el fariseo. Y no solo de él, es que Simón el fariseo para nada se destaca, o sea, Nicodemo sí que se destaca, pero los demás no. Sí, era muchísimo mejor que él. Pero el envanecido a veces se le sube, por ejemplo, el cargo a la cabeza, se le sube la vanidad de alguna posición. Y eso, usted puede decir, a mí no, ¿quién sabe? Hay gente que se envanece con cosas, pero terriblemente ligeras, digamos, desde el punto de vista del poder.
ni, mejor dicho, sería un peligro darles algo de poder, ¿sí? El Señor, bueno, en este mundo pasan cosas injustas, por supuesto. El poder a veces está en manos de los menos calificados. Y en Colombia pasa mucho eso. Pero no es el único lugar, por supuesto, donde ocurre. Casi que no hay región del mundo en que no pase. Pero si una sociedad es corrupta y altamente corrupta, pues hay que entender que a veces los menos calificados están en el poder. A veces muchachos en su completa condición de inmadurez están en el poder. Y a veces gente incompetente, o lo que llaman en otras palabras ineptos para ejercer, ¿sí? A veces hay presidentes, pues ministros, así, con completa ineptitud, pero están allí porque, qué sé yo, porque son amigos del partido que ganó, porque se los ubicó, porque tuvieron algún grado pues, alguna palanca por allí, ¿sí? Y no son idóneos, no son correctos para los cargos, para dirigir, por ejemplo, el tesoro de una nación, para dirigir, por ejemplo, los manejos en cuanto a la salud o las comunicaciones de una nación. Y bueno, terrible, lamentable esa situación, pero ocurre. Nosotros debemos, cuando vamos siendo alumbrados, debemos saber, bueno, lo formulo mejor, uno de los rasgos de quien ha sido alumbrado es que no tiene más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Y eso sí que cuesta formarlo, y cuesta formarlo mucho, ¿sí? Cuesta formarlo mucho. No tener ese más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino pensar de sí mismo con cordura, ¿sí? De acuerdo a la fe. Mire eso. Esa palabra que la encontramos en Romanos dice de la siguiente manera, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación del entendimiento obviamente tiene que darnos un entendimiento de lo que está fuera de nosotros y aún de nosotros mismos, ¿sí? Podemos decir, por ejemplo, que Simón el fariseo no tenía nada avanzado en cuanto a ese proceso, porque era supremamente prominente quien se estaba sentando en su mesa y no le lavó los pies. Aún él, Simón el fariseo, debía haberlo hecho por alguien par o menor, tal vez, ¿sí? Si lo hubiese hecho por alguien menor ya sería una hazaña, algo digno de enmarcar. Dese cuenta cómo somos nosotros con el que está abajo de nosotros. Rara vez le prestamos atención, rara vez le damos una atención correcta, ¿sí? Y eso no significa que haya gente superior a la que se le debe dar honra y reconocimiento. Obviamente, hay gente que por su cargo, por su posición, por su poder, ¿sí? Pues merece más honra. Pero los gestos de cortesía deberían sí ser generales, ¿estamos de acuerdo? Ya no se trataba de que Simón honrara a Jesús, se tratara de que fuera cortés y hospitalario con él, porque él lo invitó, ¿estamos de acuerdo? Y ni eso, porque hasta eso se afecta y se erosiona cuando está envanecida la gente. Dice, yo con él, no, que no me vean con él. Yo atiendo, no. Y es un error a veces, ¿no? Aunque hay que cortar pues eso con mucho tino y cuidado, pero en general el hombre, el ser humano y nosotros nos envanecemos mucho. Por eso se hacen lo que llaman roscas, ¿sí? En los grupos y se hacen como segregaciones y la gente no se refiere bien de los otros. Mire, póngale atención a esto, porque si esto a usted le habla y usted dice así, yo recuerdo que en algún punto, en algún momento, eso que está describiendo el pastor lo he hecho yo. ¿Sí? Esto va a tener su efecto, ya le voy a explicar en qué sentido. Ahí nos damos cuenta lo envanecidos que somos. Por eso a veces uno tiene que huir de las reuniones sociales, cuando uno se da cuenta de que es un ambiente donde solo son
solo se transpiran egos y se mueven egos, ¿sí? Y les digo algo, eso es muy común en la iglesia, en todos los lugares. Y entre más poderoso, tal vez más, ¿no? Ahí sí habrá que ver, pues, qué pasa. Justo ayer nada más veíamos el caso de estos dos, los hijos de Zebedeo, creo que son, Santiago y Juan, que se acercan al Señor Jesús y le dicen: Señor, en tu gloria concédenos algo. Porque es que, hombre, la petición ellos la encontraban justa. Concédenos que el uno se siente a tu izquierda y el otro a tu derecha en tu gloria. ¿Sí? Seguramente Jesús no hizo la pregunta, pero a ver, le debió preguntar: ¿y por qué? ¿No? Imagínate, Señor, que nosotros, primero, que somos discípulos de Juan, o sea que nuestra trayectoria es larga, porque ellos, estos dos, eran discípulos de Juan el Bautista. Y luego pasaron a ser discípulos de Cristo, es decir, que, digámoslo así, tenían una longeva piedad, llamémoslo así, una cierta longevidad en eso. No eran como el publicano Mateo, que estaba recogiendo los tributos y que el Señor lo llamó. Ellos podían sentirse diferente frente a él. Es decir, que es que no lo puedes poner a Mateo, entiende que no lo puedes poner. ¿Cómo lo vas a poner si él no estaba estudiando la Torá, ni las profecías, ni se reunía en las sinagogas, ni acudía a la enseñanza de Juan el Bautista? Pero nosotros sí, y tan pronto te vimos, te seguimos. O sea, somos como intuitivos, como correctos, como mira lo que hemos sido, ¿sí? Y somos como una especie de pilar en tu ministerio, tú te apoyas en nosotros, te servimos, todo eso. El Señor Jesús, en su sabiduría, ni siquiera les preguntó, porque seguramente ahí sí se agarraban a puños los 12. Claro, porque Pedro hubiera dicho: ¿y yo qué? Y ahí saltaba Andrés y decía: ¿y yo qué? ¿Sí? Y Felipe diría: ¿y yo qué? Y Mateo, callado, pues, de pronto, podría ser, ¿no? El Señor les dice: ustedes primero no saben ni lo que están pidiendo. Y si se están refiriendo a la vida eterna, al reino eterno al que yo los estoy llamando, eso les va a costar mucho. Ahí verán pues si se le miden. Dijeron sí, y bueno, ahí ya el desenlace ya lo sabemos. Casi que todos los 12 fueron excepción hecha de Juan, aunque Juan también fue mártir. Lo que pasa es que Juan lo salvó el Señor. Dicen los que saben que él fue, lo metieron en aceite hirviendo a Juan, y el Señor lo salvó milagrosamente de eso. ¿Para qué? Para luego que terminara martirizado, porque es que él no estaba en una isla Patmos, bajo la sombra de una palmera con un coco. ¿Estamos de acuerdo? Con buena música y que la vida en la playa es más sabrosa, ¿sí? Como dicen ahora, con gafas de sol, y ahí le llegó la revelación del Apocalipsis. No, él estaba en una isla que era destinada para los reos, para los presos. Sí, eso debió ser unos olores, unas situaciones, pero sí, una sed, una incomodidad, pues nada que uno pueda decir: no, pues qué rico, ese es el ministerio, así quiero que termine mi ministerio. No, tal vez hasta es más fácil que le bajen la cabeza de uno a uno. ¿Estamos de acuerdo? Claro, pues de la celda ahí, vámonos. Yo creo que no alcanza ni a gritar uno, ¿sí? No saben. Bueno, ellos, el caso es que pasaba eso. ¿Cómo somos nosotros con el menor, el que está abajo? ¿Cómo somos nosotros con el poder? ¿Cómo somos? Eso muestra una condición. Ahora, nadie es perfecto moralmente, pero sí hay unas ciertas extremos, digamos, de gente que no puede manejar ni el poder ni nada por el estilo. Simón el fariseo estaba envanecido. A veces la gente se envanece por, perdónenme la palabra, estupideces. Entonces, porque no estamos en un hospital nos envanecemos. No, yo no he visto al primero que salga con esas batas que le dejan descubierta o la parte de adelante o la parte de atrás y que esté envanecido. ¿Estamos de acuerdo? Que llegue soberbio con movimientos extravagantes, nada. ¿Sí? Y le digan: a ver, lo van a depilar, enfermera, venga para acá. Y uno tenga que exponerse así, de la forma más indigna,
en la más indigna de la condición humana, así. ¿Sí? No. Pero usted tiene salud, bendito sea el Señor. Si usted tiene salud, hermano, y anda jetón, hay que darle su buena refrescada de realidad, ¿estamos de acuerdo? Hay que pasarse por los pasillos de un hospital, ¿sí? Ahora, la gente crea callo. Hay médicos que ven todos los días las deficiencias humanas y se envanecen. ¿Se creen qué cosa? ¿Sí? Se elevan, ¿sí? Yo soy mejor que el pastor. Es que yo soy médico. Para vergüenza tuya lo digo, yo trabajo menos y gano más. ¿Sí? Por la gracia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces se creen y se suben y todo eso. Hay que de vez en cuando ir a darse un paseíto por las cárceles para ver allí cómo es, ¿sí? Y agradecer la libertad y agradecer el hecho de que vamos, planeamos, hacemos, subimos, bajamos, compramos, vendemos y todo eso. Pero no para envanecerse, porque cualquiera dice, allá están la basura, la escoria de la sociedad. Hombre, hay gente que sí es realmente muy mala, que está allá, pero han habido inocentes en los corredores de la muerte, ¿sí? Y había uno que era inocente, que era José, que estaba allí. ¿Estamos de acuerdo? Y cualquiera lo diría, quiten esa chusma maloliente, huele a hacinamiento, huele sucio, quítenlo de aquí, ¿sí? José se los gana a todos. Era ejemplar en su conducta. ¿Sí? Es maravilloso ese comportamiento de él, José. ¿Sí? Y los que estaban libres no eran mejor que él. ¿Sí? Y a veces así, hay que pasar por la vergüenza de que al alumbrarnos el Señor con el entendimiento uno diga, yo estoy libre, yo estoy sano, pero yo no soy mejor que el que está enfermo, porque yo me quejo con mucho menos, yo me aflijo con mucho menos, yo le hago show al esposo, ¿sí? Y hay otras mujeres, por ejemplo, aquí les digo, hay mujeres que sí que viven con hombres difíciles, sí que viven con hombres complicados y son mejores, se quejan menos, trabajan más. Sí, hay mujeres que el hombre les hace todo, hasta empleada les pone y andan jetonas. ¿Sí? Y andan bravas y sulfuradas y son mechitas cortas y todo y no se puede. Y el esposo a veces dice, yo, esa fiera que tengo en la casa hay que sedarla antes de que yo llegue. Sí, esa fiera. Y la razón, ¿y por qué? No, puro envanecimiento, hermano. Sí, y miran mal a la que se creen bonitas y miran mal a la que no lo es y así, y en fin. Y bueno, sí. Si usted es bonita o piensa que lo es, porque habrá que se lo digan muchos, ¿verdad? Y que realmente lo sea, si usted es bonita, pues está bien, pero no significa que usted sea mejor que nadie, ¿estamos de acuerdo? Y eso es importante que uno lo entienda. Hay gente pero esto, o sea, aquí no debemos, digamos, nosotros ponernos una posición de que los que sí o los que no. En general, el que no está alumbrado en el entendimiento por falta de revelación de Dios, se envanece. Es que no tiene otro camino. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, por ejemplo, esos que se enriquecen mucho, luego entonces quieren entrar en estas ambiciones de cosas demasiado grandes, que extender la vida y pendejadas de esas. ¿Sí? El Señor es hermoso. Él sí, ¿cierto? Él se sentó y no le dijo nada a Simón. Que no me están atendiendo bien. Porque también, por ejemplo, se ve mucho hoy que los evangelistas o pastores exigen ofrendas, por ejemplo, por ir, por predicar y todo eso. Y no debe ser así. Sí debe dársele ofrenda a alguien que un misionero o algo, obvio, pero debe ser desde la espontaneidad de quien siente el beneficio de eso, no más. ¿Estamos de acuerdo? O sea, entonces, envanecidos. A veces en la iglesia nos tendemos a envanecer, somos los que hemos hecho, somos los que hemos perseverado, somos los que hemos... Bueno, en fin, al final se vuelve insufrible eso.
Por eso la sabiduría del Espíritu Santo dejó una palabra hermosa diciendo lo siguiente: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Que nos amemos los unos a los otros. ¿Estamos de acuerdo? Sobrellevad. Porque alguno dice, no, es que yo voy a hacer las cosas con excelencia, pero a veces la excelencia ni está en ti, tu pretendida excelencia, y tampoco va a estar en otros. Uno tiene que sobrellevar. ¿Sí? Ahora, si tú le llegas con esta visión a tu familia, te aseguro que la vas a pasar mejor y vas a hacer que ellos la pasen mejor. Porque si llegas con perfeccionismo y envanecido, uy, prepárate. Te viene un trato porque se te va a esfumar todo el perfeccionismo que tú dices que vas a establecer. Se te va a esfumar, ¿sí? Y eso te va a dejar en el piso, anímicamente y en todos los sentidos. Te va a dejar. Pero si tú dices, entras con un mindset, digamos, con una mentalidad de decir, esto es lo que voy a encontrar cuando esté, debilidad, ¿sí? Imagínense que hay un verso que me viene a la mente en este momento. A ver si lo ubico, que habla acerca de eso, acerca de esa obra de Cristo como sumo sacerdote en Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, ¿usted qué es? De entre los hombres. ¿Será que se destaca un poquito o no? Realmente no importará, es de los hombres, ¿estamos de acuerdo? Es de los hombres. Por eso lo que me mata a mí lo mata a usted. ¿Sí? Y en realidad, frente a ciertas circunstancias, seríamos muy parecidos. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Atención al 2. Porque para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado ¿de qué? ¡Ah, qué maravillosa es la palabra! ¿No le parece? No nos da escape, no nos da escape. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Por eso, hasta cuando uno el Señor lo va alumbrando y va subiendo el nivel de eso, de la luz aquí, uno se muestra paciente con el extraviado, con el ignorante. Porque puede hasta que se refleje uno allí, en un cierto punto de su extravío, un cierto punto de su ignorancia, ¿sí? Y pacientemente encamine. Por eso les decía yo la vez pasada, creo que fue el domingo, bueno, no sé cuándo hablamos de esto, y esa prédica sí que quedó grabada y posiblemente salga, acerca de cuándo se debe disciplinar y cuándo no, porque Jesús se mostró paciente con el extraviado. Este era un extraviado y aún así se mostró paciente, el Simón, fariseo. Era un extraviado y tal vez se quedó así. Pero ¿cuándo podemos disciplinar? La disciplina se debe ejercer desde un criterio que no sea la euforia de un momento, la ira de un momento, mucho menos el legalismo, mucho menos la pretensión de perfección, el perfeccionismo, no. Sí, la iglesia tiene autoridad para disciplinar, la iglesia debe hacerlo sobre el discípulo extraviado que está en algún error, pero siempre coherente con el mensaje de que al final todos somos deudores en alguna medida. Y otra, todos estamos rodeados de debilidad. ¿Sí? Usted dice, los jóvenes nos pasa mucho eso, pues ya me incluí, pero ya yo no soy. ¿Sí? Les pasa mucho eso, dicen, este hogar en el que yo vivo, yo veo a mi mamá, por ejemplo, con sus comportamientos, veo a mi papá, veo a mis hermanos, qué fastidio, yo no quiero eso, yo quiero es con los amigos, ¿sí? Y cuando me case yo voy a hacer un hogar, dice, voy a hacer un hogar, pero jamás el presupuesto es que va a ser igual de rodeado de debilidad que el que abandona.
y quizá tal vez más. ¿Estamos de acuerdo? Porque un hogar que medio ha funcionado y ha sobrevivido a los años y todo, podía ser menos débil que uno que se inicia. ¿Estamos de acuerdo? Si usted se va a meter así con esa pretensión, pues le digo, de nada. No me ha agradecido, pero yo vuelvo y le digo, de nada. ¿Sí? Le estoy diciendo a alguien que nadie le dice. Te vas a encontrar rodeado de debilidad. ¿Sí? De eso te vas a encontrar rodeado. Así que calmadito, paciente, que te dejaron los calzones por ahí tirados, una vez más, recógelos, por lo menos te puedes agachar, ¿sí? Que tu esposa no te parece que sea la mejor cocinera o la mejor, o que las curvas se le fueron. Sí, no importa. Pasa por el espejo y si te parece que tú estás mejor, pues igual ten paciencia. Todos vamos a sucumbir ante los efectos de la gravedad. Todos vamos a terminar muy feos, muy desagradables. ¿Sí? Si tienes una esposa que cuida de ti, agradécele. Intenta no ser más carga de lo que posiblemente tus propias distracciones y cosas te permite. Si tienes un hombre que provee, que cuida, que medio funciona, que su mayor de los problemas es que te dejó, qué sé yo, unas medias por ahí tiradas porque solo quiere mantenerse en la casa, quiere estar con los niños, quiere estar con los hijos y solo quiere estar trabajando, póngase unas de esas cintas grises en la boca, sí, y vaya a orar, que estás tan envanecido, envanecida, sí, vaya, ore, sí. Cristo por nosotros que somos detestables, lavaría nuestros pies. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se da cuenta de la diferencia con Cristo nuestro Señor? ¿Se da cuenta, iglesia? ¿Sí? Entonces, no, nosotros somos los pulcros, los que hacemos, los que una cosa. Sí, eventualmente contra eso hay que luchar, señores. ¿Sí? Y si tus hijos no salieron que se van a inventar un programa informático y no salieron un genio, pues no tenían de dónde aparte. ¿Sí? Yo lo he pensado, por ejemplo, mis hijos, ¿sí? A veces uno ya los va a regañar y dice, si yo era igual, lo peor. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, desde esa condición, uno podría ser un potencial mejor predicador, porque uno, desde esa condición, uno explica, enseña y todo. O sea, el entendimiento, mis hermanos, es una cosa tremenda, ¿sí? Eso ojalá te apresuraras a obtenerlo, porque el tiempo pasa y hay momentos donde el examen pasa y no tienes los que se necesita para saber dirimir una situación, pero con el entendimiento sí, el entendimiento ese que les digo. ¿Cuál? En parte el que vimos, pero también en parte este que dice rodeado de debilidad. Esa es y será nuestra marca, porque todo lo que se toma de los hombres es rodeado de debilidad. ¿Sí? Llámese talentosos, grandes empresarios, grandes figuras políticas, rodeados de debilidad. Rodeados de debilidad, esa es la verdad. Dentro y fuera, rodeados de debilidad. ¿Sí? A veces es muy tarde para esto. La gente nos envanecemos mucho, nos ensoberbecemos mucho. El Señor nos da unos resultados, por ejemplo, y uno ya cree que... No, pues... Y la verdad es que no, hay que ponerles un poquito de equilibrio a las cosas. Y el Señor lo está haciendo. Aquí el Señor está haciendo algo que incluso me señala a mí, o sea, en todos estos sentidos. Porque Él nunca va a hablar... Cuando Él habla, está pasando por encima de mi debilidad. ¿Estamos de acuerdo? Está hablando desde su sentir hacia nosotros. Bien, ¿qué pasaba con Simón? Pues no le lavó los pies. Y otra cosa no hizo. Vamos a volver allá. ¿Sí? Otra costumbre de hospitalidad y cortesía que había en aquel tiempo era el siguiente.
ungir. ¿Por qué lo sabemos? Porque el Señor se lo dice. Hay otro, mire. Entré en tu casa en el 44, estamos en Lucas 7:44, y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Bueno, el beso, de la forma más santa, pues es una cortesía, ¿no? También, desde que entré no has cesado de besar mis pies. No ungiste. Todo eso no va a creer que era un tema de honra. No, 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 no. No, eso era la más rasa de las expresiones de hospitalidad y cortesía. Lo que pasa es que eso reflejaba también la condición del fariseo y en general la condición del pueblo. Es decir, sí, si es mayor que yo, venga por aquí, siéntese, se le ofrece algo, pero nadie hace eso de la misma manera con el que está abajo, con el que está en menor condición. Y todos pecamos de eso. Para que si alguno me toca convencerlo de un pecado hoy, yo no tenga que recurrir a la mentira, porque ya usted sabe que es un mentiroso, yo no tenga que recurrir al adulterio, ni de ojos ni de acto, porque usted sabe que lo es, sino que además a esa larga lista de pecados se le sube uno más, ¿Sí? Porque usted también tiene eso, ¿estamos de acuerdo? Tan pecador es el que le lame las botas al superior como el que trata de forma, digamos, incorrecta al menor, al que está abajo, ¿sí? Bueno, entonces el Señor le dice todo eso, pero el Señor a él le plantea un tema, un debate teológico aquí. Le dice, y fue donde partimos, un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, a ver, Simón, tú qué sabes, tú eres un conocedor, estudioso, tú no te ensucias las manos con labores de carpintería, tú no te ensucias las manos con labores de pesca. Pedro sí que huele a pescado, diría, ¿sí? o los otros pescadores que llamé. No, pero tus manos son prolijas, son decentes, porque lo que hacen es coger los rollos. Dime tú, a ver, dime tú, respóndeme, Simón, esto. ¿Cuál de ellos le amará más? Y Simón, por más ciego que fuera, el sentido común es muy difícil de tapar, entonces dice, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y aquí viene un tema. Siempre la conciencia de cuánto Dios nos ha perdonado, en Cristo Jesús, porque recuerda esto, que el perdón es en Cristo Jesús, es decir, en reconocer a Cristo como nuestro Salvador es que perdona. Porque usted va a encontrar con gente en el mundo que usted le dice, usted si muere hoy, ¿a dónde se va? Al cielo, dice. ¿Por qué? Porque yo he tratado de portarme bien, he cometido errores, pero Dios perdona. Si uno le pide perdón, Él perdona. Esa construcción es muy común. Pues yo te digo algo, Dios no perdona. ¿Cómo, pastor? No perdona. Ezequiel 18:6 dice, he aquí todas las almas son mías, el alma que pecare, esa morirá. No te perdono, ¿sí? Pero se dice que tú eres misericordioso, sí, pero tenemos que tramitarlo en forma de justicia, ¿sí? ¿Cómo es eso? Entonces uno en Cristo Jesús es perdonado, es diferente, ¿se da cuenta? No porque el Señor simplemente diga, listo, aquí queda tu pecado, tu error, yo lo olvido y no pasa nada, sino porque alguien viene y paga. Porque un Dios no puede ser tan bueno como es justo y no puede ser tan justo como es bueno. ¿Estamos de acuerdo? Si, por ejemplo, yo le digo a usted esto, que un juez deja libre a un asesino, ahora nada más que lo intentaron matar a Miguel Uribe, ¿sí? Y llega el juez y dice, te perdono. Supongamos que tuviera esa potestad, ¿no? Porque aquí las cosas se pagan en Colombia, un poquito mal tasadas, pero se pagan.
y dice, te perdono. Y la gente dice, qué bueno ese juez, ¿no? Qué buen corazón. Qué buen corazón ese juez. Nadie dice eso. Qué mal lo dice, ¿cierto? Y menos la esposa de Uribe va a decir eso. ¿Sí? No solo malo, además que injusto. ¿Ves por qué no te puede liberar a ti el Señor de tu responsabilidad? Pero en él sí converge la justicia y la bondad. Entonces Él dice, justicia y bondad, pues que pague mi hijo. ¿Qué hacemos? ¿Reciben esto, iglesia? Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Ahora, continúo. Tú amarás al Señor en la medida en la que te percibas perdonado. Por eso la gente fría con el Señor es gente que está en un grave peligro de no ser salva. No porque sean especialmente malos, sino porque no, ellos dicen, es que lo que yo le debía hacer eran 1,000 pesos al Señor. La mentirita de cuando era niño. Sí. Pues tampoco puede ser tan grave. Sí. Si yo he sido una señora de la casa, ese marido sinvergüenza, ese fue el que hizo lo malo. Yo soy la buena, yo soy la víctima. ¿Sí? Mi marido me dejó y se fue con otra porque era más bonita, pero yo era buena. ¿Sí? Y de ahí no he hecho sino criar a mis hijos con sacrificio y dolor y esfuerzo y enfoque, y no hago sino hacer hojaldres y eso, y paso mi tiempo es, pongo el enlace, el canal enlace, ¿sí? Y yo soy así, santa. Tú no amas al Señor, no te sientes perdonada. Por eso los que confían en sí mismos, esos son los que más grave la tienen. ¿Sí? A la iglesia a veces llegan gente que son como que han hecho todo lo malo que se podía hacer y aún peor. ¿Sí? O sea, pecaron hasta por donde no se podía pecar. ¿De acuerdo? Y el Señor les hace conscientes de su error y ese es el que le debe 500. Ese, mejor dicho, danza, se conmueve con la presencia del Señor, ama. Que le hablen de diezmo. Eso que va a ser difícil. Si el Señor, si antes yo todo le podría dar si pudiera, ¿estamos de acuerdo? Que le hablen que el pastor se extendió unos minutos en la prédica o que puso una canción de más. Sí, eso, mejor dicho, lo asimilan tranquilos. ¿Por qué? Porque para mí no es carga estar a los pies de quien me perdonó. La noción que yo tengo de lo que ha sido el perdón hacia mi vida me lleva al amor. Por eso el diablo le encantan las iglesias sin expresión. ¿Sí? Ahora, aclaro, las iglesias debemos expresarnos con orden, con sobriedad y hasta con decencia. Por eso dice que hágase todo con orden y decencia. Pero debemos expresarnos. Mis queridos discípulos, hay gente de ustedes que no abre la boca en toda la alabanza. Y no crean que yo ando viendo eso como quien dice, no, hermanos, si yo tengo mis propias cosas en qué pensar. ¿Estamos de acuerdo? Y les digo algo más. El único momento que oran es porque casi que se los obliga a hacerlo aquí. ¿Sí? O en la intercesión. Esa es la verdad. No me vengan con cuentos. Y andan jetones, bravos, frustrados, ¿sí? Haciéndole show a uno, haciéndole show a otro, y que este es mi puesto, y que yo vine primero, y que una cosa, y que, uy, qué feo hueles, una cosa así. Por eso les dije acerca hace un tiempo del Darío Muñoz, que si vuelve, toca aguantarlo, hermano. ¿Sí? No ha vuelto, pues alguno dirá, oh, qué bueno. Pero por favor, señores, si los martes casi nadie viene, tampoco, ¿sí? No son conscientes de que el Señor los ha perdonado. Tienen una viga a veces en el ojo y no la ven la de los demás. ¿Sí? Pero tranquilo, el tiempo, a la par de la palabra, si es que me vuelves a prestar tus oídos en muchas ocasiones, te irá mostrando que no solo estás rodeado de debilidad, sino que a veces el problema eres tú. Necesitas al Señor. Y cuando veas que Él es el único que te llama y te tiene en cuenta, porque hay gente
que no nos quiere llamar nadie, porque saben que no somos los que amenizamos, sino los que además le damos como un sentido pesado a una reunión así. Pero el Señor dice, díganle a Pedro que venga. Y él, si pudiera, te dice, díganle a Guido que venga, y díganle a Cristina que venga, y díganle a John que venga. Si yo voy con ellos sí son mis discípulos, yo los encamino. Sí, que son medio problemáticos, pero yo los encamino. ¿Sí? Es eso el Señor, hermano. Solo Él lo puede hacer. Solo Él te llama a una reunión donde Él es el mayor y todos nosotros somos detestables. Solo Él hace eso. ¿Sí? Simón no. ¿Estamos de acuerdo? Por eso esa mujer que dice el texto y la historia de los evangelios que era de mala vida, esa se fue en expresión con el Señor. ¿Sí? Ahora, yo no te culpo. Hay momentos donde es un punto de partida, esto que les digo, pero el Señor va a ir viendo eso. O sea, uno, por ejemplo, no siempre tiene ganas de danzar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y las que danzan tienen que hacerlo por un sentido meramente de honra al Señor, porque a veces uno no quiere y tampoco cantar, pero por eso es que David dice, bendice alma mía. Hay que ponerla. A ver, póngase. ¿Sí? No es que yo no danzo, no. Está bien, bueno, si usted no le da vergüenza de pronto algo, pero la expresión a Cristo. Uy, señores, la expresión a Cristo. Es que Cristo está pasando por aquí. Si yo no le corro, sí, Zaqueo le corrió a Cristo. Se subió a un árbol y le aseguro que tenía ropa más fina que nosotros. Sí, Zaqueo. Ahí les dejo, vamos a orar.